Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a ver cómo podemos hacer un personaje en Unity que podamos mover y también con sus respectivas animaciones. Pero antes de comenzar me gustaría decir que si te gusta este contenido que hago sobre Unity te suscribas y actives la campanita para así enterarte el primero de cuando suba un nuevo vídeo. Ahora vamos a comenzar con Unity. Vale, pues vamos a comenzar con este proyecto que ya tengo hecho, en el cual solo tenemos 3 tilemaps. Un tilemap para el terreno, para los bloques con su respectivo collider, y 2 tilemaps más para la decoración del fondo. Estos assets, por si los queréis utilizar, los vais a tener en la descripción para descargar. Vale, ahora vamos a crear nuestro personaje, nuestro jugador, así que para ello vamos a crear primero la animación de idle. En este asset nos vienen todas las animaciones por separado, así que simplemente para crear la primera animación que vamos a utilizar, que es la de idle, vamos a seleccionar todos los fotogramas que contengan nuestra animación de idle, que en mi caso son todos estos fotogramas. Los seleccionamos todos y vamos a arrastrarlos todos a la escena. Y esto automáticamente nos dirá de crear una nueva animación. Yo, por organizar el proyecto, voy a crear una nueva carpeta que la voy a llamar Animations, dentro de la carpeta de Assets, y dentro de esta carpeta voy a llamar esta animación Player Idle. Y ahora sí le damos a guardar y ya se nos habría creado nuestra animación. Para ver nuestra animación simplemente le podríamos dar a Window, Animation, Animation, y también con el atajo de Control+6 podremos abrir la ventana de Animation. Y aquí tendríamos la animación que acabamos de crear de Player Idle. Si le damos al play podríamos visualizar nuestra animación de idle. Vale, ahora como vemos se nos ha creado un objeto automáticamente que por defecto nos lo ha llamado idle, que era el nombre de nuestro primer fotograma. Nosotros lo vamos a renombrar a player y vamos a empezar a añadirle componentes a nuestro objeto. El primer componente que le vamos a añadir sería un rigid body 2D para poder interactuar con físicas y colisiones dentro de Unity, y el segundo componente que le vamos a añadir se llama capsule collider 2D, y esto nos crearía un collider de nuestro jugador. Para editar este collider le vamos a dar a este botón y ahora en la escena podríamos editar este collider. Vamos a mantener presionado Alt para que se nos edite por los dos lados a la vez y más o menos vamos a darle la forma de nuestro jugador al collider. Vale, una vez que ya tendríamos esto vamos a volver al componente de Rigid Body y dentro de la ventana de Constraints vamos a poner Freeze Rotation en Z. Esto es para bloquear la rotación en el eje Z y que al tocar el suelo pues no vuelque. Ahora si le damos al play podemos ver que nuestro personaje cae y automáticamente nuestro personaje tiene la animación de idle. Vale, ahora vamos a crearle un script para que podamos moverlo con las teclas de WASD, así que para ello le vamos a añadir un nuevo componente a nuestro jugador que le vamos a llamar Player Script. Le damos a New Script y le vamos a dar a Create and Add. Para mantener organizado el proyecto vamos a crear una nueva carpeta, a esta la vamos a llamar Scripts y vamos a arrastrar el Player Script que acabamos de crear dentro de esta. Y ahora para que se nos abra el código vamos a darle doble clic a este archivo y se nos abrirá Visual Studio. Vamos a borrar todo lo que no vayamos a necesitar y para hacer el movimiento vamos a crear una nueva variable privada de tipo float y a esta la vamos a llamar xAxis. Ahora dentro del método update vamos a igualar esta nueva variable de xAxis a input.getAxisRow y entre paréntesis y entre comillas vamos a escribir horizontal. Muy importante que la H de horizontal esté en mayúsculas, si no, no va a funcionar. Y finalizamos con un punto y coma. Esta línea de código lo que va a hacer es almacenar en esta variable de xAxis un 1, 0 o -1 dependiendo de la tecla que toquemos, si es A o D, según querramos ir para la izquierda o la derecha. Vale, ahora como vamos a trabajar con físicas, con el Rigid Body, vamos a crear un nuevo método que ya existe en Unity que se llama FixedUpdate. Este método funciona exactamente igual que el update, pero la diferencia que tiene es que el FixedUpdate se llama un determinado tiempo de veces por segundo, independientemente del PC que tengamos. Ahora tendríamos que acceder al componente de Rigid Body y eso lo vamos a hacer simplemente con un Serialize Field. Nos vamos a ir arriba del script, vamos a escribir entre corchetes Serialize Field, el tipo de la variable vamos a decir que es un Rigid Body 2D y vamos a llamar a la variable RB. Y ahora en el inspector de Unity simplemente tendríamos que arrastrar el componente de Rigid Body 2D. Vale, ahora en el FixedUpdate vamos a poner RB. Recordemos que en RB tendremos almacenado el componente de Rigid Body. Y ahora vamos a llamar al método de AddForce.
y entre los paréntesis de addForce vamos a escribir vector2.write. Esta variable de write simplemente almacena un vector 2 de un 1 y un 0, un 1 en el eje X y un 0 en el eje Y. A esto lo vamos a multiplicar por la variable anterior de X-axis y ahora vamos a crear otra variable de tipo serializeField que sea un float y le vamos a llamar speed. Y ahora también vamos a multiplicar todo esto por speed para poder regular la velocidad de nuestro jugador mediante el inspector de Unity. Vale, ahora vamos a probarlo, vamos a darle control S a nuestro código y vamos a volver a Unity. Vale, ya una vez en Unity tenemos que arrastrar el componente de readBody para que el script pueda acceder al componente. Para ello simplemente vamos a arrastrar el objeto de player a este campo de RB y automáticamente cogerá el componente de readBody. Y también para que nuestro personaje se pueda mover tendremos que añadirle una speed, una velocidad. Haciendo pruebas he visto que una velocidad de 40 está muy bien. Ahora si le damos al play y movemos nuestro personaje con las teclas de A y D, vemos que se puede mover. Vemos que nuestro personaje está como resbalando por el suelo. Y eso es por el parámetro de Linear Drag y Gravity Scale de nuestro readBody. Tenemos que nuestro personaje tiene una Linear Drag de 0. Esto es que prácticamente no está haciendo rozamiento con el suelo y está como andando sobre hielo. Yo haciendo pruebas he visto que con una Linear Drag de 2 y una Gravity Scale de 3.5 tenemos un movimiento mucho mejor. Por supuesto, si no os gustan estos valores podéis editarlos a vuestro gusto, igual que la speed. Vale, ahora vamos a hacer una mecánica de salto, así que para ello vamos a irnos al método de update, vamos a poner un if, dentro de los paréntesis del if vamos a detectar si hemos pulsado el espacio. Para ello vamos a poner input.getKeyDown y entre los paréntesis de getKeyDown vamos a poner keycode.space. Ahora vamos a volver a acceder a nuestro componente de readBody con rb.addForce, exactamente igual que antes. Entre los paréntesis de addForce vamos a poner vector2.up. Esta vez el punto up hace que en el eje X tengamos un 0 y en el eje Y un 1. En otras palabras, vamos para arriba. Y esto lo vamos a multiplicar por una variable que vamos a hacer ahora que la vamos a llamar jumpForce. Vamos a crear la variable de jumpForce que va a ser de serializeField también, de tipo float, y vamos a llamarla jumpForce. Importante que estas dos coincidan, si no vamos a tener un error. Vale, vamos a guardar y vamos a volver a Unity. Vamos a asignarle una jumpForce. En mi caso yo voy a poner 800. Y ahora cuando le demos al play, vemos que nuestro personaje se mueve igual que antes y cuando le damos al espacio, pues puede saltar. Pero ahora tenemos un pequeño problema y es que si spameamos la tecla del espacio, pues podemos volar. Para detectar esto vamos a detectar si a la hora de saltar tenemos suelo por debajo. Para esto vamos a utilizar Raycast. Para utilizar esto vamos a hacer un nuevo método tipo privado y nos va a devolver una variable booleana, un bool. Vamos a llamar a este método isGrounded. Abrimos y cerramos los paréntesis y abrimos y cerramos los corchetes. Vale, ahora vamos a crear el rayo que nos va a detectar si tenemos suelo debajo. Para ello vamos a crear una nueva variable de tipo RaycastHit2D. Vamos a llamarla por ejemplo Ray y a esta la vamos a igualar a physics2D.raycast y entre los paréntesis de Raycast en el primer parámetro le vamos a pasar transform.position. Esto quiere decir que el rayo salga de la posición central del jugador. El próximo parámetro es la dirección que va a coger nuestro rayo. En nuestro caso va a ser vector3.down en el eje x0, en el eje y -1. En otras palabras, para abajo. Que la distancia de nuestro rayo sea 1.5. Como estamos trabajando con una variable tipo float, la f al final importante. Y para terminar vamos a poner un punto y coma. Pero ahora esto tiene un pequeño problema. Y es que nuestro rayo, nuestro ray, va a detectar el collider nuestro, el de nuestro jugador, y nosotros no queremos que detecte ese collider. Así que para ello vamos a hacer una máscara en la que solo detecte el terreno, solo detecte los colliders que queremos detectar. Así que para ello, otra vez arriba del todo, vamos a crear otra nueva variable, serializeField. Va a ser una variable de tipo layerMask y a esta la vamos a llamar terrainLayerMask. Esta va a ser la máscara donde vamos a asignar nuestro collider de nuestro terreno, el que queremos que detecte. Ahora después de nuestro parámetro de distancia del 1.5f vamos a poner una coma y vamos a poner la variable que acabamos de crear de terrainLayerMask.
Y ahora sí, nuestro rayo solo detectaría dentro de esta layer mask, dentro de esta máscara. Vale, una vez que ya tengamos el rayo, vamos a escribir un if y dentro de este if vamos a detectar si el collider de nuestro rayo es distinto de null. Esto significa que ha colisionado con algo, el rayo ha colisionado con algo, por lo tanto tendríamos que detectarlo. Y además vamos a detectar si el collider de este rayo tiene una tag llamada terrain. Este if, ¿qué va a hacer? Primero vamos a detectar si ha colisionado con algo. Si es el caso, luego vamos a detectar si este objeto tiene la tag de terrain. Si la tiene es que efectivamente hemos colisionado con el terreno. Y si está todo correcto, vamos a retornar un true, o sea que nuestro jugador está en el suelo. Si por lo tanto nuestra condición no se cumple, vamos a retornar un false. Ahora vamos a volver donde estábamos detectando antes la tecla del espacio, en este if, y vamos a poner un i y además estemos en el suelo, is grounded, el método que acabamos de crear. Ahora vamos a darle a control S y vamos a probar dentro de Unity. Vale, ahora antes de darle a probar tendríamos que crear la nueva layer mask y la nueva tag. Por lo que vamos a irnos aquí al menú de layers, vamos a darle a add layer y por ejemplo en una layer que tengamos vacía, en este caso user layer 3, vamos a crear una nueva con el nombre de terrain layer. Y ya que estamos por aquí podemos crear la tag que hemos creado antes, vamos a darle al más y si recordamos en el código hemos puesto la tag de terrain con la T en mayúscula. Lo ponemos bien y le damos a save. Ahora vamos a irnos al objeto donde tenemos nuestro tilemap del terreno, donde tenemos todos los colliders. Voy a ocultar estos tilemaps de decoración para que se vea mucho mejor. Y ahora el tilemap este es el que de verdad tenemos que colisionar con él. Por lo que seleccionamos el objeto de terrain tilemap, vamos a darle la layer que acabamos de crear de terrain layer y también le vamos a dar la tag que acabamos de crear de terrain. Y ahora una última cosa antes de darle, en el script del player vamos a seleccionar la terrain layer mask, que es la de terrain layer. Ahora sí, ya cuando tengamos todo configurado, podemos guardar la escena con control S y le damos al play. Y ahora sí podemos ver que solo podemos saltar cuando estemos en el suelo. Por muchas veces que le demos en el aire, no vamos a saltar más que solo cuando estemos en el suelo. Vale, una vez que tengamos ya todo el movimiento, vamos a pasar a hacer las animaciones. Vamos a ir creando una a una todas las animaciones que tengamos, que en este caso este personaje admite 4 animaciones, que es la de idle, la de run, la de fall y la de jump. Así que vamos a crear un nuevo clip dentro de la carpeta animations como antes y vamos a llamarle a este clip player y la animación de run. La guardamos y dentro de la línea de tiempo de nuestra animación vamos a arrastrar todos los fotogramas que tengamos de la animación de run. Una vez ya los tengamos todos le podríamos dar play y vemos que la animación va un poco rápido. Esto es porque la animación se está ejecutando a 60 fps. Así que en esta opción de samples, en vez de 60 vamos a poner 12. Si no tenéis esta opción de samples, simplemente os venís a estos 3 puntitos de aquí y activáis la casilla de Show Sample Rate y ya podréis editar estos 60. Ahora sí, si le damos al play, vemos que va la animación mucho más lenta. Vale, vamos a crear otro nuevo clip. Vamos a crear, por ejemplo, el de Fall. En la animación de Fall solo hay un fotograma, por lo que vamos a arrastrar este único fotograma. No hace falta editar los 60 fps porque solo hay un fotograma y no se va a notar. Y vamos a crear también el nuevo clip de Jump. E igualmente esta animación solo tiene un fotograma. Vale, ahora vamos a crear los triggers para decirle cuándo entra una animación y cuándo otra. Para activar la ventana de Animator vamos a irnos a Window, Animation y Animator. Y aquí tendríamos todos los clips que acabamos de crear. Vamos a decirle que por defecto entre el de idle, podemos saber que es por defecto porque tiene el color naranja. Si no tuvierais el clip de idle por defecto, con darle clic derecho a un clip y decirle set as layer default state, se te guarda como el clip por defecto. Voy a volver a poner que el clip por defecto es el player idle. Y ahora vamos a crear todos los parámetros, todos los triggers que necesitamos. Vamos a irnos a la ventana de parámetros, vamos a darle al más trigger y aquí vamos a crear el trigger de idle, el de run, el de fall y el de jump. Vamos a darle clic derecho en el any state, vamos a hacer una transición. Tenemos que esta transición va a la animación de player run, por lo que en la lista de condiciones vamos a poner que el trigger que lo active es el de run y dentro de los settings de esta transición vamos a decir que la duración de esta transición sea 0 para que el cambio sea instantáneo. Vamos a hacer con cada animación lo mismo. Este es el fall,
por lo que vamos a poner la condición de fall y la duración en 0. El clip de jump, condición de jump, duración a 0, y clip de idle, condición de idle y la duración a 0. Vale, una vez ya tengamos todo esto, podemos pasar al código. Vale, ya una vez dentro del código vamos a empezar a programar las animaciones. Vamos a necesitar acceder a dos componentes. Vamos a escribir serialize field y al primer componente que necesitamos acceder es al animator. Vamos a llamar a esta variable anim, serialize field otra vez, y al segundo componente que necesitamos hacer es al sprite renderer. Y a esta variable le vamos a llamar spr. Vale, vamos a empezar con el código de las animaciones. Vamos a irnos al método de update y vamos a escribir un if. Y aquí en este if vamos a detectar si estamos yendo para la derecha o para la izquierda para rotar el sprite. Así que vamos a escribir x-axis, que es la variable que hemos creado antes para detectar si estamos yendo a la izquierda o a la derecha. X-axis mayor que 0, esto significa que estamos yendo para la derecha. Si estamos yendo para la derecha vamos a poner que el componente de spr.flipx sea igual a false. Por defecto podemos ver que nuestro personaje está mirando hacia la derecha, o sea que si vamos hacia la derecha no hace falta rotar el sprite. Sin embargo, si estamos yendo hacia la izquierda, else if x-axis menor que 0, estamos yendo a la izquierda, spr.flipx será igual a true. En este caso que sí rote el sprite, para que se vea mirando hacia la izquierda, hacia la dirección que estamos yendo. Vale, así tendríamos ya la rotación de nuestro sprite. Y ahora vamos a programar los triggers de las animaciones. Vamos a escribir otro if y aquí vamos a escribir rb.velocity.i. Aquí estamos haciendo la velocidad vertical de nuestro rigid body y aquí vamos a decir que si es menor que -2, vamos a decir que está cayendo. Tiene una velocidad negativa por lo que está cayendo. Vamos a escribir un comentario para no liarnos y vamos a poner caída. Aquí en vez de poner -2 podríamos poner un 0, pero en este caso ponemos -2 para evitar pequeños problemas con las animaciones. Tampoco se va a notar mucho que sea -2 o que sea 0. Vale, si estamos cayendo eso va a significar que vamos a poner el trigger de fall. Vamos a hacer la variable que hemos puesto antes de anim, que accede al componente de animator, .setTrigger, y dentro de los paréntesis de setTrigger vamos a poner el trigger de la caída, que si recordamos era fall, todo en minúsculas. Vale, ahora debajo de este if vamos a escribir un else if de lo mismo de antes, rb.velocity.i, la velocidad vertical de nuestro rigid body, y ahora vamos a detectar si es mayor que 2, y esto va a significar que estamos haciendo un salto. Así que lo mismo de antes, accedemos a nuestro componente de animator.setTrigger y entre los paréntesis de setTrigger vamos a pasarle el trigger de jump, todo en minúsculas. Vale, ya tendríamos programadas las animaciones de fall y jump. Vale, ahora tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que todo esto lo estamos haciendo en el método de update. Eso significa que cada vez que tengamos una velocidad superior o inferior a 2 y -2, va a estar llamando un montón de veces por segundo a este trigger de fall. En este caso, como fall y jump son animaciones que solamente tienen un fotograma, no pasa nada. Pero en el caso de la animación de idle y run, si las llamamos un montón de veces por segundo, la animación se va a quedar pillada. Va a estar reseteando todo el rato la animación y se va a quedar todo el rato en el primer fotograma. Por lo que con las animaciones de idle y run tenemos que hacer una pequeña cosa. Vamos a empezar con la animación de idle y para ello vamos a crear un nuevo método privado que no nos devuelva nada, que sea un void, y a este método le vamos a llamar idleAnim. Tampoco le vamos a pasar nada, o sea que los paréntesis vacíos, y dentro de este idleAnim vamos a poner un if, y dentro de este if vamos a poner una nueva variable que vamos a crear ahora mismo de tipo boolean, y esta variable se va a llamar canIdleAnim, y que por defecto esta variable sea true. Ahora en el if vamos a poner que sea canIdleAnim a true, y si es true lo va a ejecutar una vez, y en el momento que lo ejecute una vez vamos a poner esta variable de canIdleAnim a false. Y así es la manera de evitar que llame a la animación un montón de veces por segundo y que se pueda reproducir bien. Ahora debajo de esta instrucción de canIdleAnim vamos a hacer a nuestro animator anim.setTrigger, y dentro de los paréntesis de setTrigger vamos a pasarle
el parámetro de idle para que reproduzca la animación de idle. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con la animación de run. Vamos a crear un método de runAnim que tampoco devuelva nada, de tipo void. Vamos a crear un if dentro de este método. Creamos otra nueva variable booleana que se llame canRunAnim, que por defecto sea true, que en el nuevo if detecte si esta variable está a true, y si está a true, pues que rápidamente la pongamos a false, para que no se pueda llamar un montón de veces por segundo. Y justo debajo de esto vamos a llamar a nuestro componente de animator.setTrigger, y entre los paréntesis de setTrigger el parámetro de la animación de run, que era run todo en minúsculas. Vale, como hemos puesto estas animaciones a false, en algún momento tendríamos que ponerlas a true. Por lo que en el método de idleAnim, después del setTrigger idle, vamos a poner a true la variable contraria. Por ejemplo, en el método de idle vamos a poner la variable de canRunAnim a true. Y en el método de run vamos a poner la variable de canIdleAnim a true. ¿Vale? Cuando estemos corriendo no vamos a estar parados, y cuando estemos parados no podemos estar corriendo. ¿Vale? Y ahora en el if de la caída y en el salto, cuando estemos cayendo, vamos a poner ambas variables de canIdle y canRunAnim a true, para que una vez que ya hayamos caído pueda reproducir cualquiera de las dos variables. Copiamos y pegamos en ambos, en caída y en el salto. Y ahora ya por último vamos a decir cuándo tienen que entrar estas variables de idle y run. Debajo de este else if vamos a poner un else, que si leemos bien, este else va a entrar cuando la velocidad no sea negativa ni sea positiva, o sea que sea igual a 0. Eso significa que no estamos ni cayendo ni saltando, estamos completamente parados en el eje vertical. Si estamos completamente parados en el eje vertical, eso significa que tiene que entrar una de las dos animaciones de idle o de run. ¿Y cómo sabemos si tiene que entrar una o la otra? Pues la de idle es cuando estás totalmente parado en el eje X también. If x-axis es igual a 0, pues vamos a llamar al método que hemos creado antes de idleAnim. Y si no es el caso de que estemos parados en el eje horizontal, vamos a llamar al método de runAnim. Vale, pues ahora sí que sí, hemos acabado ya con las animaciones, hemos acabado con todo. Podemos darle a Control S y volver a Unity para probar. Antes de probar, en nuestro objeto de Player, en el script de Player Script, tendremos que arrastrar el componente Animator y el componente Sprite Renderer. Simplemente vamos a arrastrar a los dos campos el objeto de Player y automáticamente cogerá el componente correspondiente, y vamos a probar. Vemos que por defecto se ha puesto la animación de idle. Si empezamos a correr, se pondría la animación de run, y vemos que también se cambia de lado nuestro personaje según la dirección en la que estemos yendo. Si nos quedamos completamente parados, pues entrará la animación de idle otra vez. Y si empezamos a saltar, empezarían las animaciones de salto y de caída. Ya hemos terminado con el vídeo de hoy. Espero haberte ayudado con tu proyecto. Recuerda que tenemos un servidor de Discord del canal, tienes el enlace en la descripción del vídeo. Suscríbete al canal para no perderte nada y nos vemos en el siguiente. Adiós.